Para que exista una buena argumentación, es necesario pensar en una estructura lógica. Al examinar las estructuras de los argumentos más usuales en derecho, podemos observar el uso de la retórica. Aristóteles distinguió entre el discurso con objeto de llegar a la verdad y el que se utiliza para producir convicción. En este entra la retórica. En el siglo XX, Pettelmann regresó a elaborar una teoría del discurso basada en esquemas grecolatinos de la retórica, abarcando tres géneros, que son el judicial, en el que el público principalmente es el órgano jurisdiccional y los actores que pretenden ventilar los litigios y las justicias o injusticias. El deliberativo o político, su público lo constituyen las asambleas. Este se usa principalmente en cámaras y asambleas. El demostrativo, que es la exaltación o escarnio de figuras de un hombre público. Se pretende exaltar los defectos y minimizar las virtudes de un hombre. En la práctica, se mezclan los géneros para satisfacer las necesidades y para llegar a una argumentación que resulte persuasiva o convincente. El discurso jurídico es el que tiene por objeto, a través de sus argumentos convincentes y o persuasivos, ilustrar la inteligencia de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no, si una persona es o no culpable, si ha de aplicarse tal o cual regla jurídica o si ésta ha de interpretarse en uno o en otro sentido. En este tipo de discurso, que más interesa al jurista, ya que el abogado, como orador delante de un estrado judicial, acude para convencer a un juez y para lograrlo debe utilizar este tipo de discurso propiamente dicho y adecuarlo a la área jurídica donde desarrolla su actividad. Los discursos jurídicos son aquellos que se pronuncian ante un tribunal, bien como abogado, defensor o como acusador. ¿Por qué en materia jurídica argumentamos? Argumentamos en materia jurídica porque las disposiciones normativas contenidas en los textos legales tienen una textura abierta, producto de la ambigüedad, de la vaguedad, de las lagunas jurídicas, de las contradicciones del lenguaje, o por las diversas lecturas ideológicas permitidas por los propios textos, que pueden producir diferencias legítimas y en consecuencia disputas. ¿Para qué en materia jurídica argumentamos? Para resolver nuestras diferencias de forma legítima. El día de hoy vamos a hablar de una situación que ha afrontado México desde hace muchos años, y esto es un pleito internacional con Estados Unidos por aguas. Un tratado firmado en 1944 entre México y Estados Unidos está detrás de miles de personas, sobre todo campesinos, que exigen se les entregue el agua que de este lado nos corresponde. El acuerdo regula cómo los dos países deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambos. Para los campesinos, la situación pone en evidencia que será extremadamente difícil garantizar que México cumpla con el acuerdo, ya que en años que ha habido sequía, México no ha podido entregar el agua que corresponde, por lo que Estados Unidos ha reclamado. México y Estados Unidos comparten un mismo río, el Colorado. Él nace en las montañas rocosas del estado de Colorado en Estados Unidos y desemboca en el Golfo de California, en México. Por su paso, beneficia tanto a los estados del territorio estadounidense como a los estados en México. En momentos históricos determinados y para evitar conflictos sobre el uso del agua, ambos países firmaron un tratado de aguas en 1944. En dicho documento se acordó que México tendría derecho a recibir la cantidad de 1.850 millones de metros cúbicos de agua. Bajo esa perspectiva, Estados Unidos siempre cumplió con su pacto, pero hubo una circunstancia que alteró el cumplimiento, y esto fue que empresas mineras comenzaron a hacer pozos profundos que permitieron que el agua se contaminara y se volviera salada. La pregunta se hacía con más claridad: si México sigue estando bien al recibir un agua que ya no se encuentra dulce y no puede ser utilizada para lo que se necesita. En Arizona,
comenzaron a realizar perforaciones de pozos y la salinidad la arrojaba para uno de los ríos que alimentaba precisamente al río Colorado. Ante esto, los 1.850 millones de metros cúbicos de agua que recibía México no eran de agua dulce, sino salada, por lo que de una salinidad promedio entonces de 950 partes por millar, el índice salínico del río Colorado súbitamente se aumentó desde 2.500 hasta 4.000 partes por millar, lo que convirtió en totalmente inútiles las aguas recibidas por México. La disputa, pues, versó sobre si se estaba o no cumpliendo el tratado. Estados Unidos alegaba que el tratado se cumplía, pues se respetaba la cantidad de 1.850 millones de metros cúbicos. Por su parte, México era de la opinión contraria. No bastaba con entregar la cantidad, sino que debería ser un líquido moderadamente salado, pues de lo contrario el agua no tendría ninguna utilidad. ¿Cuál era la solución adecuada? Sin duda, sea cual fuere la solución, en nuestros tiempos, ello no puede surgir sino a través de un proceso de argumentación. El caso con el cual se inicia esta exposición permite observar que el derecho no puede contemplar todos los casos. La solución de la situación planteada es que en octubre se firmó el Acta 325, donde se resolvió uno de los roces más preocupantes a lo largo del siglo XXI. México cumple con el tratado con Estados Unidos, concluyendo sin falta su ciclo de agua, utilizando para ello las presas La Amistad y Falcón. A partir de este suceso, los Estados Unidos negociarán con México la entrega de aguas estadounidenses a México para así evitar algún déficit en la comunidad.